Muy buenas, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, como les había prometido, de algún modo vamos a ir hablando de las 8 etapas de la vida que tenemos hasta terminar con la vida, hasta que la vida termina en esta tierra, que pasamos a otro plano, pasamos al plano del Señor, cara a cara, donde, como dice en la palabra, la fe y la esperanza ya desaparecen porque ya lo tenemos cara a cara al Señor. Ya no se necesitan dones ni profecía para saber de Dios, sino que lo vemos. Pero vamos a ir parte por parte, vamos a empezar con las primeras 2 partes, que es muy importante saber que, bueno, que cuando vos y yo hemos nacido, cualquier ser humano cuando nace, generalmente, en lo normal, uno se encuentra con una figura, ¿sí? A partir de que nace es la figura materna, ¿sí? Con los pechos de la madre, ¿sí? Es de donde come, ¿sí? Bebe la leche materna, que es lo que lo mantiene con vida, es lo que te mantuvo con vida, lo que me mantuvo con vida a mí. Después, bueno, están los casos extremos donde cuando un niño nace y hay que alimentarlo quizás por una enfermedad de la madre y hay que alimentarlo de otro tipo de leche que se compra, bueno, esas cosas gracias a la medicina que ha avanzado y bueno, y también a los niños que, bueno, que tienen que poner en una incubadora, alimentarlos con suero, bueno, pero esos son otros temas. El tema es que cuando uno se encuentra, lo primero que ve cuando nace es a su propia madre. Y ahí es donde empieza a generarse una virtud inconsciente, porque uno es niño, que es la esperanza, ¿sí? Es la esperanza de que va a quedar toda su vida con la madre. Ahí va a estar su alimento, su cara, ya estando en el vientre reconocía su voz, vos y yo la reconocíamos, aunque hoy no nos acordemos. Esa es la vida del niño, que luego pasa a un segundo plano cuando, bueno, se dice desde los 2 a 3 o más años, aparece la figura paterna, donde ya empieza el famoso destete, y en virtud está la voluntad, ¿sí? Porque empieza a funcionar una voluntad dentro nuestro en la cual nos queremos encontrar con nuestro Padre, y a la vez sentimos que estamos abandonando a la madre. Esto es todo inconsciente lo que estoy hablando, no es que pasa conscientemente, pero sí pasa, es real. Y en esto que estoy hablando en virtud, al principio la esperanza y la voluntad, también existe la crisis, ¿sí? La crisis cuando uno comienza, cuando uno nace, hay una confianza que empieza a luchar contra la desconfianza, ¿sí? Tiene que confiar con lo que se encuentra al principio. ¿Por qué? Porque nace de estar cubierto en una comodidad en el vientre de la madre. Uno está cómodo, uno está feliz ahí. Si está el famoso cuentito este que dice, ¿hay vida después del parto? ¿Sí? No sé si alguna vez lo han escuchado, que hay hay gemelos que están por nacer y que uno cree que no hay vida después del parto y el otro tiene esperanza y bueno, y cree que hay vida después del parto. Bueno, la vida después del parto tiene que ver con esto, con encontrarse con otro modo de vivir, con otro modo de alimentarse, con otro modo de respirar. Y así pasa lo mismo cuando encontramos otra crisis, cuando empezamos a conocer a papá, a verlo de otra manera, aparece la autonomía y también la duda, y también la vergüenza de los temores a pensar que uno está abandonando a mamá, y no es así. Por eso los nenes cuando están con el papá y lloran y mamá, mamá, bueno, eso psicológicamente hablando, esas son las primeras 2 etapas que hoy se hacen más largas, ¿sí? Hoy ya no es la edad hasta los 3 años, sino que pasa hasta los 5, hasta los 6. Y bíblicamente hablando, cuando esto no pasa, cuando
uno no fue deseado, por ejemplo, nosotros tenemos al Señor. Jesús no tuvo un padre ausente, pero sí José en un momento tuvo una crisis donde él no deseó a Jesús, pero porque no sabía, no sabía que la Virgen, nuestra Madre, María, había sido, el Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pudo entender José? Y lo tuvo que entender, esto está en Lucas, la parte de María, pero la parte de José está en el Evangelio de Mateo, que el ángel se le revela a José, y entonces ahí es donde José entiende, más o menos entiende, se da cuenta, y empieza a aceptar que es voluntad de Dios, y ahí él empieza a tener amor, tanto como por María, como por su hijo, Jesús, su hijo acá en la tierra. ¿Sí? Si bien Jesús después lo encuentran y que se están cargando de los asuntos de su padre cuando lo ven en el templo, esto cuando él ya es más grandecito. Pero sí, Jesús sufrió esa parte de que su padre en algún momento no lo deseó, su padre acá en la tierra, porque Jesús hizo todo hombre, Dios se hizo todo hombre, salvo en el pecado, esto ya lo había dicho, esto se estudia mucho en teología, en cristología, bueno. Y es importante que estas cosas a veces no pasan. Esto que acabo de decir son relatos muy lindos, la esperanza, la voluntad, la parte de la virtud. Pero, ¿qué pasa cuando no nos desearon, cuando nos negaron, cuando no fuimos bien tratados y capaz que no nos acordamos y eso quedó como un trauma? ¿Sí? Entonces la figura materna es como que de algún modo uno no la quiere, uno la aborrece, y lo mismo con la figura paterna, cuando el padre es como que muchas veces ignora nuestras necesidades, ignora lo que nos gustaría. Muchas veces un niño se siente muy frustrado cuando le hace regalitos a su papá y el papá le dice sí, está bien, y se encarga más de su trabajo que de su niño, y estas cosas pasan hoy. Estas cosas son los famosos padres abandónicos o madres abandónicas que no lo hacen a propósito, pero de ahí es donde salen después los problemas mentales, las adicciones, muchas veces porque uno se resiente con la vida en sí, porque la vida en sí es papá y mamá, ¿sí? Entonces se pierde, ¿qué es lo que se pierde? Lo que acabo de nombrar, la esperanza y la voluntad. Y el Señor, yo para decirte una palabra de parte de Dios, porque después en otro vídeo voy a hacer la oración sobre esto, le vamos a pedir al Señor que restaure nuestra voluntad, que restaure nuestra esperanza. El Señor en Oseas 1 dice que, en Oseas 1, capítulo 1, versículo 2, dice: comienzo de lo que habló el del Señor por medio de Oseas. El Señor le dijo: ve, toma por esposa a una mujer entregada a la prostitución y engendra hijos de prostitución, porque el país no hace más que prostituirse apartándose del Señor. Bueno, esto es lo que pasa. O sea, imagínense la vida de una prostituta. Una mujer prostituta, o un hombre que se prostituye también, porque existen muchos modos de prostituirse, no es solamente en la parte sexual, sino entregándose al dinero, a la vanidad, a la codicia, y eso hace que uno abandone todo, que no le importe nada, y se relaciona con gente que no se tiene que relacionar, y eso es lo que pasa con la prostitución. Y es una persona, una mujer herida, un hombre herido. Sin embargo, el Señor manda que un profeta se case con una prostituta. Y el Señor, alegóricamente hablando, está mostrando cuánto amor tiene a la persona que fue abandonada, a la persona que no fue correspondida, a la persona que no fue querida, a la persona que no fue abrazada, a la persona que tiene la tendencia constante a prostituirse. Porque si vamos a modo de cuento, o sea, imagínenselo al profeta que tiene que presentar frente a otros profetas, frente a hombres de Dios, a su esposa que es una prostituta. No es una mujer a lo que tendría que ser una mujer de Dios. No es una mujer de oración, no es una mujer vestida al modo de esa época. Es una mujer de la prostitución.
Sin embargo, es lo que Dios elige, es lo que Dios ama, es lo que Dios quiere demostrarle al pueblo, porque si vemos más adelante, en capítulos más adelante, dice que a la abandonada, Él la pasa a llamar la no abandonada. Él está hablando de un pueblo en general, pero así como habla de un pueblo en general, también te habla a vos de manera personal. Porque para hablar y levantar a un pueblo en general, a una parroquia, a una capilla, te quiere levantar primero a vos, ¿sí? Como hombre, como mujer, como sacerdote, como laico, ¿sí? Como consagrado, como religioso, como religiosa. Es muy necesario saber que hay una tendencia al dolor, una tendencia a lastimarse, una tendencia a frustrarse, a vivir en el miedo y así muchas cosas. Entonces, la idea es que podamos entender que el Señor te quiere restaurar. Y así es como en Isaías sabemos que hay una parte que ahora bien no recuerdo el texto que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pero acá hay una declaración poderosísima en la Biblia, en la palabra de Dios, que es en el Salmo 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Ya hay una confianza de parte del siervo de Dios, ¿sí? Esta es la confianza que el Señor quiere sanar. El Señor vino a restaurar, vino a salvar lo que estaba perdido, y valga la redundancia que lo repita en varios vídeos. Acordate, si te sentís perdido, si te sentís sin esperanza, el Señor la quiere restaurar. Si te sentís sin voluntad de orar, sin voluntad de buscar, porque vieron que aparecen esos hermanitos que dicen, pero tenés que orar, tenés que darle para adelante, y a veces la voluntad está rota, el alma está rota, ¿sí? Por eso yo muchas veces hablo, y estas etapas están sacadas de un psicólogo. Es muy necesario saber que, bueno, hay una virtud. La virtud de la esperanza la tenés. La esperanza no desaparece, está. Puede estar frustrada, puede estar lastimada. La voluntad también la tenés. Puede estar rota, todo lo que quieras, pero existe, existe, ¿sí? Y el Señor vino a restaurar, a salvar lo que estaba perdido. Por eso yo te invito a que hagas esta declaración del Salmo 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Y a partir de ahí es donde uno empieza a perdonar y uno empieza a darse cuenta que la gente no te quiso lastimar, aunque te hayan lastimado. Pero hay que tener conciencia de eso. Y también, para ir redondeando, para cerrar con esto, a veces capaz que la figura materna estuvo y la figura paterna también, pero capaz que tuviste un papá enfermo, un papá débil, una mamá enferma, una mamá débil que se te fue a temprana edad. Y así es como lo ves a Dios. Esa figura de Dios, esa imagen que tenés de Dios, rota, lastimada, es la imagen que vos tenés de tu papá y de tu mamá. Y ese no es Dios. Eso fue de una mamá que estuvo enferma, que padeció, que falleció, que fue lastimada, que fue maltratada. Un papá que estuvo enfermo, que se fue, que está con Dios ahora. Sea lo que sea quien sea, papá, tutor, tíos. Eso para más adelante, para hablar con la relación social en general. Pero es muy importante saber que la figura de Dios a veces está dañada, no solamente si no estuvieron papá y mamá, porque capaz que estuvieron, pero estuvieron de manera débil. Y hoy el Señor te quiere sanar, te quiere liberar. Acordate que así como Dios eligió a una prostituta, quizás tenés dentro tuyo partes de prostitución, partes de entregas al mal, al pecado, tendencias a destruirte, a tratarte mal, a irte de uno seas, ¿sí? A no querer estar con un hombre de Dios, que, metafóricamente hablando, a no querer estar con Dios, porque tenés miedo a un castigo, porque estás viendo así a Dios. Y Dios hoy te dice, de la abandonada, hoy te llamo la no abandonada. Del abandonado, hoy te llamo el no abandonado, porque yo siempre estuve contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo por siempre hasta el fin de los tiempos. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te desampararé, dice el Señor en su palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.